El encuentro con los informativos se demoró muchos años, pero era un encuentro inevitable. Cuestión de tiempo. No sabía cuándo, pero sabía que llegaría ese instante. Los informativos son el corazón de cualquier proyecto de televisión o de radio. Son el elemento central, el eje al cual todos los demás se adosan. Los informativos concentran el estrés, la tensión. También es cierto que son los que más éxito, prestigio e influencia proporcionan. Yo siempre digo que en informativos tienes que lograr una cosa: trabajar rápido y bien. Al principio te ves incapaz de lograrlo. Te cogerá el toro, harás el ridículo, no llegarás. ¿Dónde quedan tus años de profesión? ¿Es necesario someterse a ese absurdo examen? Si eres capaz de resistir esa zozobra, con la práctica, sorprendentemente lo consigues. Lo bello del proceso es que cuando has conseguido dominar la situación, aunque estés a 5 minutos del comienzo del informativo y tu vídeo aún no esté listo, eres capaz de pensar claro y actuar con la suficiente precisión y celeridad para entregarlo a tiempo. Es asombrosa la elasticidad de nuestro cerebro. En informativos no te aburres, cada día tiene su pico de tensión. No es que te acostumbres, es que lo vives con cierta normalidad. Aprendes a conllevar esas subidas de adrenalina. Por cierto, la bajada te deja en un estado de verdadero bienestar físico. Un error en informativos es mucho más evidente y grave que en programas porque hay más ojos y de mayor peso mirando. Al principio no crees que puedas tener el vídeo a tiempo. El tiempo vuela, los múltiples elementos y factores en juego, a veces en tu contra, son innumerables y has de conjugarlos todos. Están los problemas técnicos, los humanos y la propia naturaleza de la actualidad, que es caprichosa y no obedece a ninguna regla. Las cosas suceden cuando suceden, ni antes ni después, y tienes que contarlo. A veces es cuestión de segundos y lo importante es que el vídeo esté en el estudio 1 a la hora indicada. El problema viene si no está. Nosotros le llamamos apretón. Es ese momento en el que tienes que apretar al máximo. En informativos, mi experiencia personal es que se vive, diría, una fase de máxima inseguridad al principio, otra de inseguridad después, otra de cierta seguridad más adelante y otra de casi total seguridad al final. Nada de esto sabía cuando una buena mañana, mientras yo preparaba un texto para el programa Ideas al Sur, una mixtura del Club de las Ideas y el programa cultural Al Sur, el subdirector de informativos, buen amigo de mis tiempos en Jaén, me dijo a grito pelado: «Barbero, pásate por mi despacho que te voy a hacer una envolvente». En ese momento supe que mi suerte cambiaba, ahora sí, y no habría más demoras ni coartadas. El subdirector ya me lo había insinuado meses, años antes. «¿Cuándo te vas a subir a la 4ª planta?» Yo me hacía el sueco y le respondía con una frase simpática y esquiva, pero esta vez había llegado el momento. «Barbero», me dijo en su despacho, «tenemos varias elecciones por delante y necesitamos que vayas conociendo las claves de la información política y estés preparado cuando llegue la programación especial de campaña y los espacios electorales que se avecinan». Estaba claro que era el momento. Había que pasar al otro lado del murete, literalmente, un murete que separaba la sección de cultura, donde yo estaba, de la de política. Hasta entonces yo había visto los toros desde la barrera. Ahora llegaba a pisar el ruedo. Era solo 1 metro físico, pero al otro lado de ese murete me esperaba un mundo muy distinto. Había que empezar a bombear. Era el término que se utilizaba para expresar la obligación de escribir y montar sin cesar en el afán de abastecer los insaciables informativos. La electricidad en informativos es alta, pero algo más en la sección de política. La jefa de política enseguida me advirtió: «Barbero, la información política es muy delicada. Constantemente pende sobre nosotros la espada de Damocles. Y ante la más mínima duda, por leve que te parezca, pregúntame, por favor». En una televisión pública, la información política está sometida a una notable presión, porque al ser eso, pública, la voz de todos los partidos debe estar representada con ecuanimidad. En una tele pública siempre está la sospecha de manipulación y favoritismo al gobierno de turno. Hay que ser especialmente cuidadoso con no desequilibrar la balanza. A veces la propia tele sirve de pretexto para el pim pam pum y la confrontación entre partidos. Y llegaron las campañas para las autonómicas, generales, municipales, europeas, otra vez las autonómicas y otra vez las generales y las municipales.
y hubo muchas noches electorales y muchos programas especiales de apertura y cierre de campaña. También muchos mítines y canutazos, y sesiones plenarias y tomas de posesión. Y también fui testigo de la primera vez que la derecha desbancaba al socialismo en 37 años. Recuerdo con precisión la noche electoral del 2 de diciembre de 2018. Semanas antes, Ciudadanos y PSOE habían roto el pacto de gobierno y la presidenta Susana Díaz había convocado elecciones anticipadas unos meses antes de que venciera la legislatura. La redacción quedó en shock al ver los resultados. Los escaños de Vox, Ciudadanos y PP sumaban la mayoría absoluta. En la redacción enseguida percibimos que estábamos asistiendo a un momento histórico que rompía el monopolio del histórico PSOE. Un momento bonito periodísticamente. La alternancia, que en muchos lugares de España se había dado, llegaba también a Andalucía, casi 4 décadas después de las primeras elecciones en el año 82. Los nervios en la redacción fueron evidentes en los días posteriores, sobre todo cuando PP y Ciudadanos alcanzaron un pacto de gobierno y, paralelamente, otro del PP con Vox de investidura, que se llaman el cambio político. No había que ser un lince para deducir que esos cambios traerían también cambios en la dirección general y de informativos de Canal Sur Televisión. Y efectivamente llegaron. Cambió el director general, el director de informativos y también el subdirector de informativos. ¿Qué me depararía? No lo sabía. Yo notaba cierto cansancio en la sección y hablé con el nuevo subdirector de informativos para que después de 6 años en la sección de política pensara en mí para algún puesto alejado de la cuestión, pero me temo que el requerimiento sirvió de poco a juzgar por lo que aconteció después.